Bienvenidos a la transmisión en vivo de un nuevo episodio de Consultorio Jurídico, en esta oportunidad para aclarar la mayor cantidad de mitos y dudas posibles sobre un concepto que es muy común y que se utiliza mucho, pero que no sabemos a ciencia cierta sus términos y condiciones, y es la prescripción de deudas. Recuerden que ustedes pueden participar dejándonos sus preguntas en los comentarios en Facebook o en YouTube y estaremos resolviendo algunas de ellas en vivo. Hoy nos acompaña el doctor Jorge Mora. Él es abogado, máster en Derecho Privado y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre. Doctor, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Diana, y un gusto saludar también a todas las personas que en este momento se conectan vía streaming a esta presentación. Bien, sin más preámbulos, doctor Jorge, ¿a qué hace referencia el término de prescripción? Bueno, el término de prescripción hace referencia, y quiero que lo expliquemos de una forma muy puntual para que nos quede claro a todos, al transcurso del tiempo que simplemente tiene lugar para la exigibilidad de determinados derechos. El concepto de prescripción aparecerá justamente cuando quien tiene el deber de exigir el cumplimiento de ciertos derechos o exigir justamente el cumplimiento de esos derechos no lo hace de forma directa. En el caso de las deudas, ¿quién es el encargado de hacer exigibles las diferentes obligaciones? Los que vamos a denominar acreedores de las obligaciones. ¿A quién se le tienen que exigir? A los deudores. Y cada una de las obligaciones tiene un tiempo determinado por la ley mediante el cual se deben hacer exigibles dichas obligaciones, so pena de que la sanción desde la perspectiva jurídica sea la prescripción de las mismas. ¿Qué pasa con la deuda cuando ésta prescribe? Bueno, cuando una obligación prescribe va a generar unas consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Y esto es importante aclararlo porque muchas personas creen que cuando hay lugar al transcurso del tiempo y hay lugar a la prescripción, ya no se pueden reclamar judicialmente las obligaciones o las deudas. Y creo que esto es un error porque es posible que se puedan reclamar dichas deudas, dichas obligaciones, solo que quien es deudor dentro de esos procesos tendrá que alegar la prescripción para verse favorecida de esta inactividad que ha tenido el acreedor. En otras palabras, Diana, con lo que me estás preguntando, si la consecuencia fundamental es que se pierda el derecho de hacer exigible la obligación, y si no se hace dentro del tiempo que la ley establece, el acreedor se puede ver bajo riesgos de perder los derechos incorporados en un título ejecutivo. ¿Cuáles son los requisitos para que efectivamente una deuda prescriba? Como lo dije hace un momento, el requisito fundamental es justamente el transcurrir el tiempo. Y hay que tener presente aquí, Diana, que existen varios tipos de obligaciones, varios tipos de documentos en donde se incorporan esas obligaciones. Y la ley establece de forma general un término de 5 años para la prescripción de determinadas obligaciones, como por ejemplo, piénsese las obligaciones derivadas de un contrato de arrendamiento, pero también la ley establece términos especiales de prescripción cuando, por ejemplo, los derechos y las obligaciones están incorporadas en títulos valores. El Código de Comercio señala a manera de ejemplo que la prescripción de las obligaciones derivadas de cheques es de 6 meses, pero también tenemos otros títulos valores como las letras de cambio, como son los pagarés tan utilizados por el sector financiero cuando se consolidan los préstamos, en donde el término de prescripción es de 3 años a partir del momento del incumplimiento de la misma. Sin importar, digamos, el tipo de deuda, si es con una empresa de telefonía, con un banco, con una tarjeta de crédito, ¿aplica la denominada prescripción? Sí, en efecto, la ley habla en términos generales de obligaciones incorporadas en diversos documentos, cheques, pagarés, letras de cambio, diversos contratos, entre otros tipos de documentos, y no discrimina, digamos, la particularidad que debe tener el acreedor de esas obligaciones. No hay una norma especial de las obligaciones derivadas de entidades financieras, como tampoco existe una norma especial de las obligaciones derivadas para personas naturales o jurídicas. Si pasa el tiempo estipulado para que la deuda prescriba, pero digamos, el acreedor, quien tiene la deuda, continúa cobrando, ¿de igual forma esta prescribe? Claro que sí, si lo hace, digamos, a través del tiempo o por fuera del tiempo establecido, la obligación ha estado prescrita. Es más, Diana, quiero decirle que el acreedor puede iniciar las acciones judiciales orientadas a buscar la efectividad de esa obligación, y si el demandado, es decir, el deudor, no alega justamente el fenómeno de la prescripción como una excepción de mérito dentro de esos procesos, es decir, en la contestación de la demanda, el proceso va a llegar a buen término y probablemente se van a terminar embargando y rematando los bienes cuyo propietario es el deudor para garantizar las obligaciones que tiene el acreedor. Entonces, la pregunta es muy buena, Diana, porque en efecto el acreedor está en todo su derecho de hacer exigible
esas operaciones incluso después de haber vencido el término de prescripción. Podrá llamar, podrá hacer los correspondientes cobros periódicos, entre otras acciones que habitualmente hacen los acreedores. Aunque la gente generalmente cree que si la deuda prescribió quiere decir que ya, digamos, que se extinguió, que ya esa deuda ya no existe. Es por eso que vamos a aclarar, y bienvenida a las personas que hasta ahora se están conectando a esta transmisión de consultorio jurídico. Doctor, retomemos, uno de los mitos más grandes es si la deuda ya prescribió, ¿es efectivo todavía cobrarla? ¿Esta deuda todavía existe? La obligación existe, sin duda alguna, y va a existir y se va a hacer efectiva en un proceso, salvo que el deudor alegue dentro de ese proceso la excepción de mérito de prescripción. En Colombia, las obligaciones prescriben por varias razones. El Código Civil es muy claro en el artículo 1625 en señalar los diferentes motivos de extinción de las obligaciones. Y ustedes se van a encontrar, querido público, que en uno de los numerales, el numeral 10º de esta disposición normativa del Código Civil, se hace referencia a la prescripción. Pero Diana, la prescripción se caracteriza por una cosa, y es que tiene que ser alegada por la persona que se va a favorecer de la prescripción. Si no se alega, se pierde la oportunidad. Por lo tanto, es un mito, Diana, que el simple lapso del tiempo, por fuera del tiempo establecido en la ley, extingue la obligación. Porque para que se extinga la obligación, se requiere de declaración vía judicial. ¿Y cuáles son esas declaraciones vía judicial que se pueden presentar? Vamos a colocar el ejemplo. Si yo soy un deudor, soy consciente que hay una obligación en donde soy deudor y ha estado prescrita, yo podré iniciar un proceso declarativo para que un juez, por virtud de una sentencia judicial, declare la extinción de la obligación. Pero si el juez, perdóname, no, si el juez no ha, digamos, no ha tomado esa decisión, quiere decir que la deuda sigue viva, por llamarlo de alguna forma, y el deudor tiene que continuar digamos, con el pago de esta deuda. Exacto. El fenómeno de la prescripción es un fenómeno que requiere declaración judicial. Lo que pasa es que muchos acreedores, al ver que no exigieron el derecho incorporado en un documento que constituye título ejecutivo y no lo ejercieron durante el tiempo establecido en la ley, muchos acreedores se ven desmotivados para exigir judicialmente el cobro de esas obligaciones. ¿Por qué se ven desmotivados? Porque probablemente los deudores van a alegar el fenómeno de la prescripción y van a perder no solamente el dinero que prestaron probablemente, sino que también van a perder tiempo y honorarios de abogados que se van a causar con la presentación de esas acciones ejecutivas. Entonces, es un mito, Diana, sin duda alguna, y yo como deudor puedo buscar la declaración judicial vía declarativa o como deudor, cuando soy demandado en un proceso ejecutivo y soy consciente que pasó el tiempo señalado de la prescripción, puedo defenderme alegando la prescripción como excepción y habrá un reconocimiento judicial. En una sentencia quedará por terminada y extinguida la obligación. Doctor, ¿es viable o recomendable esperar a que una deuda prescriba? Bueno, lo primero que yo debo tener presente aquí, yo quiero invitarle a toda la audiencia, es que no recomendamos incumplir obligaciones. Digamos que desde la perspectiva, y hoy el Día del Abogado, mal haríamos en insinuar o recomendar que incumplamos obligaciones. Ni más faltaba. Lo que estamos justamente recomendando es, primero, que se cumplan las obligaciones, pero ninguna de las personas está exenta de perder su trabajo, de sufrir ciertos acontecimientos que nos impida el cumplimiento de las mismas. Entonces, lo recomendable es cumplir las obligaciones, porque si se llegaran a incumplir, quiero invitarles a que reflexionemos en las consecuencias que se pueden derivar de dicho incumplimiento, que son consecuencias que van desde reporte a centrales de riesgo e inclusive, dependiendo del tipo de obligaciones dinerarias, prohibiciones de salir del país. Bien, tenemos una pregunta del público, nos dice Edna Lucía Hurtado. ¿Después de cuánto tiempo prescribe una obligación con una entidad financiera? Muchas gracias. La pregunta es muy buena, porque es que resulta que habitualmente las entidades financieras, al momento de hacer un préstamo a las personas naturales o jurídicas, obligatoriamente se suscribe un pagaré, ¿no? Muchos pagarés, además, con una garantía hipotecaria o prendaria, pero la gran mayoría son unos simples pagarés. Esos pagarés, de conformidad con el Código de Comercio, prescriben al término de los 3 años desde el momento en el que se debió haber cumplido la obligación. Y yo quiero, Diana, aquí aclararle a nuestra audiencia algo muy importante en relación con esta pregunta.
En esos pagarés que habitualmente se suscriben con entidades financieras, tengan presente que existen unas cuotas que se van a causar mes a mes frente a esas obligaciones. En esos pagarés existe algo que se llaman cláusulas aceleratorias. ¿Qué significa lo anterior? Que si yo tengo una obligación por 100 millones de pesos, he venido cumpliendo los pagos equivalentes a 20 millones de pesos, todavía estoy debiendo 80 millones de pesos, sufrí unos problemas económicos que me impidieron seguir cumpliendo de forma normal mis obligaciones, esa cláusula aceleratoria dentro del pagaré habilita a esa entidad financiera para que haga exigible no solamente las obligaciones que mes a mes se van a ir venciendo a futuro, sino todas las que a futuro se puedan ir venciendo. Eso es una característica propia de esos pagarés que se suscriben con las entidades financieras. Doctor, hablando un poco acerca de las consecuencias legales de dejar de pagar una obligación, una deuda, nos escribe uno de nuestros usuarios, ¿qué pasa con el tema de data crédito? Por supuesto, digamos que el tema de data crédito genera o es una consecuencia del incumplimiento de obligaciones habitualmente de entidades financieras. Eso es importante. Pero las personas que nos escuchan probablemente también deben tener presente que data crédito también puede aparecer dentro del escenario del deudor cuando el deudor sea el deudor de una obligación alimentaria. Habitualmente los padres o los hijos o los cónyuges estamos obligados a pagar alimentos. Y entonces el incumplimiento de las obligaciones automáticamente habilita a esa entidad financiera o a la persona que recibe esos alimentos para solicitar que se incorporen centrales de riesgo a este deudor que no ha cumplido con sus obligaciones. Y esto genera, Diana, un problema grandísimo, y es que se impide el acceso al crédito para ese deudor que probablemente en unos años va a pretender volver a buscar una financiación y va a encontrar cerradas sus puertas justamente por haber insatisfecho las obligaciones en un pasado. Nos dice María Benavides, gracias por participar en este consultorio jurídico. ¿Una deuda de impuesto predial prescribe? Todas las obligaciones prescriben. Miren, desde las obligaciones existentes, porque son obligaciones ya con el Estado, desde las obligaciones existentes, por ejemplo, como consecuencia de partes o sanciones policivas como consecuencia del incumplimiento también de las reglas que debemos respetar los conductores, hasta las obligaciones que por estos días están muy de moda, generadas por los impuestos, prescriben. Obviamente, habrá unos términos de prescripción existentes entre cada uno de los casos de forma particular, y en este caso serán unos términos establecidos para esas normas propias para el derecho exigible en el derecho administrativo. Continuando con el tema de las consecuencias de incumplir con el pago de las deudas y de las obligaciones, mientras los usuarios esperan de alguna forma que la obligación prescriba, ¿qué pasa con el denominado cobro jurídico? Bueno, el cobro jurídico o prejurídico, que es el que habitualmente se desarrolla, es el que se le, digamos, entrega a un profesional del derecho, a unas firmas de abogados, para que hagan exigibles esas obligaciones incorporadas en documentos. Esos abogados habitualmente realizan ese cobro desde dos perspectivas. Primero, hacen un cobro prejurídico que consiste en llamar al deudor, tratar de llegar a un arreglo directo, tratar de buscar que el deudor cumpla la obligación, negociando, ¿por qué no?, los mismos intereses moratorios que se van a causar como consecuencia del incumplimiento. Pero cuando ese cobro prejurídico no da los resultados esperados, los profesionales y las profesionales del derecho habitualmente ejercen las acciones judiciales, que es el cobro jurídico que Diana me está preguntando en este momento. Y ese cobro jurídico se materializa con una demanda que se va a radicar en el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones o en el lugar del domicilio del deudor ante un juez civil que va justamente a conocer de ese proceso ejecutivo cuando, por supuesto, se trata de una obligación generada entre dos particulares. Nos dice Henry Okoro en YouTube, ¿cómo hago para saber cuándo prescribe una deuda? ¿Dónde averiguo la fecha? Bueno, Henry, lo primero que tiene que hacer Henry es saber en dónde está incorporada esa obligación. Si está en un cheque, si estamos hablando de una deuda de un contrato de arrendamiento o de una obligación derivada de acta de conciliación o de un cheque o de un pagaré. Entonces la invitación es, primero observe el documento que usted está, digamos, señalando en donde se consagra esa obligación, y en función de eso usted puede establecer y buscar, ya sea en el Código de Comercio si es un título o valor, o eventualmente en el Código Civil si estamos hablando de un documento diferente a un título o valor. Y ahí se podrá establecer el término de prescripción de dicha obligación.
En este sentido, doctor, ¿cómo hace un usuario para saber que efectivamente la deuda o la obligación prescribió? ¿Le notifican o cómo funciona este tema? Me encanta la pregunta, Diana, porque esa es una de las preguntas que son más frecuentes en nuestras consultas diarias en nuestra oficina. Resulta que para que haya una obligación, esa obligación y que pueda ser exigible judicialmente, esa obligación debe ser clara, expresa en un documento físico y debe ser exigible. Quiero que nos concentremos en el tercer requisito que acabo de mencionar, que es la exigibilidad. Esa exigibilidad aparece desde el momento en el que usted como deudor prometió pagar la obligación. Y a partir de ese día y momento en el cual usted prometió cumplir con esa obligación, usted empezará a contar los términos establecidos en la ley, sean 6 meses, sean 3 años o sean 5 años. Usted deberá determinar desde cuándo es exigible esa obligación y a partir de ese momento se empieza el conteo de esos términos de prescripción. Bien, doctor, ¿mito o realidad que después de la prescripción de una deuda aún es procedente que digamos que el acreedor embargue los bienes o solicite el embargo de estos bienes? Realidad absoluta, Diana. ¿Y por qué es una realidad que el acreedor solicite, digamos, o pueda embargar e inclusive secuestrar, que son dos medidas cautelares muy diferentes cuando eventualmente hay un deudor o una deuda insatisfecha? Porque como lo hemos dicho desde un principio, la prescripción requiere declaración judicial. Entonces, ese acreedor que tiene un derecho incorporado en un título ejecutivo, pues va a iniciar el proceso ejecutivo, va a buscar que el juez ordene el pago de dicha obligación, que es clara, expresa y actualmente exigible, y también va a solicitar el embargo, que significa sacar los bienes de propiedad del deudor del comercio, e inclusive el secuestro, que es quitarle la tenencia a ese deudor de esos bienes para entregársela a un tercero denominado secuestre. ¿Con qué finalidad se hace eso? Porque muchas veces, Diana, se pregunta a la gente, ¿y por qué me embargan y por qué me secuestran? Por una sencilla razón: si estamos hablando de obligaciones dinerarias, pues esa obligación dineraria se va a satisfacer como consecuencia del remate en una audiencia, en una diligencia ante el juez, del remate de esos bienes de propiedad del deudor que previamente fueron embargados y secuestrados justamente para satisfacer esa obligación. Bien, doctor. Erika Andrea Alemán, cuando la deuda está en una casa de cobranza, ¿puede estar prescrita con el banco o del todo? Por supuesto, ahí simplemente habrá que observar de nuevo es el origen de la obligación. ¿Desde cuándo se hizo exigible? No importa que la entidad financiera haya endosado ese título a una tercera persona, o no importa que haya delegado a unos profesionales del derecho para su exigibilidad de su cumplimiento. En nada afecta a quién me cobra. Lo que va a importar de manera puntual es la fecha desde la cual se hizo exigible la obligación y a partir de ahí el cómputo de los términos establecidos en la ley. Cristian Gómez, gracias por participar de este consultorio jurídico. Nos dice, si las deudas ya no aparecen en data crédito por tener más de 9 años sin pagar, ¿significa que ya prescribieron? Son dos cosas muy diferentes. Digamos que data crédito, digamos que fue una salida que el sistema financiero ideó en Colombia y en diversas partes del mundo para persuadir a esos deudores del cumplimiento de sus obligaciones dinerarias. Ustedes sabrán que por no cumplir las deudas no existe cárcel, que es habitualmente lo que puede habitualmente obligar a un individuo a cumplir sus obligaciones. Y como no existe cárcel, las entidades financieras crearon sistemas de centrales de riesgo, como lo es Data Crédito, para reportar a sus deudores morosos. Pero una cosa es la duración la duración de ese reporte en centrales de riesgo, como lo es Data Crédito, que es una sanción del sistema financiero, y otra muy distinta es la prescripción, que es una sanción judicial a la no exigibilidad de las obligaciones incorporadas en un documento. A manera de ejemplo, a Cristian, que nos está preguntando muy amablemente, quiero decirle, por ejemplo, que usted puede salir de Data Crédito, pero el acreedor puede iniciar el proceso judicial. Una cosa no da lugar a lo anterior. Y si usted no formula la excepción de prescripción en ese proceso ejecutivo, por más de que ya no esté en Data Crédito, le hacen efectiva la obligación. Bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Nos dice Javier Sánchez, ¿las pensiones las puede embargar un banco? ¿Y qué pasa con las viviendas de afectación familiar? ¿También las pueden embargar? Bueno, maravillosa la pregunta que se está formulando.
Digamos que vamos en principio con las viviendas afectadas a vivienda familiar. Por supuesto, si se constituyó como consecuencia, por ejemplo, de un préstamo bancario, ese acreedor hipotecario puede embargar esos bienes. Digamos que es una excepción, porque muchas veces es una excepción a la regla general. Frente a las pensiones, por supuesto que se puede embargar una pensión. Lo que pasa es que no se podrá embargar por más del 50% porque es claro que se tienen que garantizar las condiciones mínimas de sostenibilidad de esa persona que hace deudora. Inclusive, permítanme decirles que esos embargos de dineros, de salarios, de pensiones, pueden derivarse o pueden disminuirse en función de otras obligaciones que prevalecen sobre las obligaciones, por ejemplo, del sistema financiero. Piénsese, por ejemplo, en las obligaciones alimentarias. Piénsese, por ejemplo, una obligación insatisfecha en materia laboral que tiene una prelación sobre esas obligaciones de orden civil. Nos dice Beatriz Durán que por favor le aclaremos a qué tiempo prescribe una deuda. Bueno, como lo he venido manifestando, la deuda, en términos generales, fíjense ustedes, la regla general es que prescriban los 5 años contados a partir del día de su exigibilidad. Sin embargo, para dar una respuesta completa a este interesante interrogante, es importante establecer en qué documento está consagrado esa obligación. ¿Cuáles son los documentos en donde habitualmente, digamos, consagramos obligaciones? Cheques, prescribe a los 6 meses. Letras de cambio y pagarés prescriben a los 6 meses. También es posible, todos, absolutamente todos, suscribimos contratos de arrendamiento en donde nos comprometemos a cumplir con una obligación de pagar un canon de arrendamiento mes a mes. Esas obligaciones se van, mes a mes, se van de alguna otra forma a prescribir a los 5 años, acudiendo a la regla general. Ustedes dirán, ¿y por qué, Jorge, a los 5 años? Porque nos vamos a la regla general que está establecida en el Código Civil. Cuando ustedes puedan y les quede un tiempo, ustedes pueden mirar el artículo 2536 del Código Civil. Allí está establecida la regla general justamente de las obligaciones o de la prescripción de las obligaciones. Pero les digo, el Código de Comercio, a partir del artículo 621, desarrolla las reglas especiales para cada uno de los títulos valores. Y en estas disposiciones normativas se encuentran los términos de prescripción de cada uno de estos documentos o de las obligaciones incorporadas en dichos documentos. Bien, a pesar de que no tenemos esta suposición enmarcado en el formato de nuestras realidades, nos pregunta el usuario si es cierto que con los bancos las deudas no prescriben. Falso. Que no se crea ese cuento nuestro usuario, porque las obligaciones, sin importar quién es el acreedor, prescriben. Lo más grave de la cosa para nuestro usuario es que esas obligaciones que están siendo insatisfechas en un banco probablemente van a ser reportadas a data de crédito y la sanción va a ser más una sanción del sistema financiero frente a ese deudor que ha tenido problemas en el cumplimiento de sus obligaciones, más no desde el fenómeno de la prescripción. Bien, doctor, nos están pidiendo asesoría sobre el tema de la ley de borrón y cuenta nueva. Bueno, pues fíjese usted que en Colombia, con la ley estatutaria 1266 del año 2008, se crearon un conjunto de disposiciones generales frente al buen nombre y al habeas data. Entonces, lo importante es que tenemos que tener presente desde cuándo se hizo exigible la obligación para hacer un conteo de si estamos o no reportados en bases de datos y en caso de estarlo, solicitar por medio de los procedimientos establecidos en dicha ley el retiro de las personas en esas bases de datos. ¿Qué es lo que pasa? Que habitualmente el término de la prescripción de las obligaciones es lo que habilita, yo si soy deudor de una obligación que sé que se encuentra prescrita, pues ese término de prescripción es lo que me va a habilitar a mí para yo solicitarle a la central de data crédito mi exclusión en ese reporte justamente porque ya fui sancionado, fui incorporado en esa central de conformidad con lo establecido en la ley. Hemos estado hablando en defensa de las personas que son deudoras, pero no de los acreedores, y por eso tenemos una pregunta de Gabriel Virgues Barrera que nos dice, ¿a través de qué mecanismo se puede garantizar que una obligación no prescriba? Bueno, muy buena pregunta. ¿De qué forma podemos garantizar que una obligación no prescriba? Hay dos formas. Uno, por medio del reconocimiento que el deudor va haciendo parcialmente de la obligación. Cuando haya obligaciones, usted como acreedor puede de manera puntual recibir pagos de ese deudor de forma periódica y eso va generando unos nuevos términos de prescripción. Pero habitualmente cuando un deudor se atrasa de sus obligaciones, no es posible a ese deudor pagar las mismas. Entonces yo lo que le aconsejaría a este acreedor que nos está preguntando es
formule la demanda ejecutiva. Hágale rastreo a los bienes que tenga ese deudor para solicitar las correspondientes medidas cautelares y en el marco del proceso judicial satisfechas sus obligaciones que en principio fueron incumplidas por el deudor. Nos dice Carlos León a través de YouTube, ¿las entidades financieras me pueden iniciar un proceso jurídico por llevar un atraso de más de 5 meses por incumplir el pago debido a que perdí mi empleo? Carlos, lastimosamente yo debo decirle que sí. ¿Y por qué? Porque usted se comprometió a pagar unas obligaciones mes a mes. El día o el mes que usted incumpla con esa obligación, ese día usted está habilitando automáticamente para que la entidad financiera pueda iniciar los procedimientos judiciales o extrajudiciales orientados a la reclamación. Y Carlos, quiero decirle una cosa, hay una característica de los procesos de ejecución diferente a otro tipo de procesos en donde el legislador no obliga a estos acreedores, sistemas financieros o personas naturales a intentar un arreglo directo con el deudor. Digamos que existen ciertas controversias en Colombia en donde la ley exige la conciliación como un requisito antes de exigir judicialmente el derecho. Pero tratándose de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, la ley no obliga a esos acreedores a intentar esos arreglos directos o intentar esas conciliaciones de forma directa. Bien, doctor. Nos dice Patricia Vázquez, ¿a qué tiempo prescribe una deuda por tarjeta de crédito si se adquirió en el año 2001? Y le recuerdo a las personas que nos están viendo en vivo que pueden participar, pueden dejarnos su pregunta. El doctor Jorge estará resolviendo algunas, estuvo resolviendo también algunas durante la transmisión. Y recuerden que ese es un formato donde cada martes tratamos un tema legal de interés para que ustedes se conecten y resuelvan sus dudas jurídicas. Doctor, ahora sigue la respuesta. Diana, esta pregunta es maravillosa, porque fíjese que la pregunta es, ¿cuándo prescribe una obligación adquirida en el año 2001? Y yo quiero aclarar una cosa, el término de prescripción no empieza a correr desde el día en el que se adquirió la obligación, sino desde cuando se incumple la misma. Yo puedo adquirir una obligación, Diana, por ejemplo, hoy, de 2021, y le voy a decir a un banco, le voy a prometer pagar estos 100 millones de pesos de aquí a 15 años, y cumplí durante 10 años. Pero a los 10 años sin cumplir la obligación, ¿desde cuándo empieza a correr el término de prescripción? Desde cuando se ha incumplido la misma. No desde cuando se adquirió la obligación, sino cuando se incumplió la promesa del cumplimiento de la obligación. Como la pregunta es referente a un banco, pues habitualmente los bancos lo que hacen es suscribir pagares que prescriben al cabo de 3 años desde el día, ojo, no desde cuando se adquirió una obligación, sino desde el día en el que se incumplió con esa promesa de cumplimiento de la obligación. Doctor, al inicio de la transmisión acordábamos que para que se lleve a cabo la prescripción tiene que pasar primero por un juez. Nos dice Fabián Pineda, ¿cómo se hace para solicitar la prescripción de una obligación? Muy bien. Resulta que la pregunta la respuesta que vamos a hacer la formulamos desde la perspectiva del deudor. Si yo soy un deudor y la obligación es de mínima cuantía, entiéndase aquella obligación que no supera los 40 salarios mínimos legales vigentes, 35 millones más o menos aproximadamente, yo puedo acudir directamente ante un juez sin necesidad automáticamente de estar representado por un profesional del derecho y solicitarle la prescripción de la obligación. Es más, quiero decirle a las personas que tienen obligaciones inferiores a 40 salarios mínimos legales vigentes que la ley habilita que las demandas sean presentadas de forma verbal. El problema que tenemos actualmente, Diana, y para todas las personas que nos escuchan, es que no tenemos juzgados abiertos. Y esa disposición normativa que permite a los usuarios formular las demandas de forma verbal en el mismo despacho, pues ha entrado un poco en desuso, si es que antes también no se usaba mucho, ha entrado un poco en desuso porque tenemos las puertas cerradas de la Administración de Justicia. Ahora, Diana, si la obligación supera los 40 salarios mínimos legales vigentes, pues automáticamente sí tengo el deber de contratar a un profesional o a una profesional del derecho que tienen el derecho de postular las pretensiones de ciudadanos ante un juez para que por medio de una sentencia judicial se reconozca la prescripción de la obligación. Bien, doctor, el tema de datacrédito todavía sigue estando en la mente de nuestra audiencia, entonces le transmito la pregunta de Alberto Vargas, gracias por participar de este consultorio, que nos dice, si ya pagué, ¿cómo hago para que me saquen de datacrédito? Muy, muy buena pregunta. Pues simplemente usted tendrá que reportar ese paz y salvo a la central de riesgos, exigiendo que lo retiren de la correspondiente central de información
usted debe exigir automáticamente que la entidad financiera a usted le entregue un paz y salvo de esas obligaciones, so pena de que si no tiene ese paz y salvo, pues eventualmente no va a tener justamente la posibilidad de solicitar esa reclamación. Es importante que la persona que nos está formulando esta pregunta lea con mucho cuidado el artículo 13º de justamente la ley que incorporó el habeas data y la protección de los datos personales, la ley 1266 del año 2008, en donde se establecen los parámetros mediante los cuales se deben tener en cuenta para poder responder esta pregunta. Miren ustedes, dentro de esta disposición normativa se establece que habrá una sanción de 4 años, pero que justamente por el cumplimiento de la obligación se puede establecer justamente el retiro en las centrales de riesgo. Este consultorio jurídico no es para crédito, pero tiene que ver, y nos dice Jesús Antonio Suárez. ¿Es verdad que el doble de tiempo que uno en mora es el mismo que va a tener el reporte en data crédito? Eso es cierto lo que dice nuestro usuario. Sin embargo, fíjense que anteriormente respondimos una pregunta justamente frente al cumplimiento de las obligaciones, ¿no es cierto? Entonces yo puedo estar en mora, pero puedo cumplirlas. Y obviamente la ley va a ser mucho más noble con ese deudor que, a pesar de haber insatisfecho en principio unas obligaciones, pues decidió cumplirlas. Nos dice Julie Díaz, ¿qué documentos necesito para solicitar la prescripción ante un juez? Hagamos la claridad para las personas que hasta ahora se están conectando y están sintonizando este consultorio jurídico. Pues básicamente, ¿qué necesitamos? Una cosa fundamental, y es, digamos, si yo estoy siendo el deudor y estoy interesado en buscar que el juez declare la prescripción de la obligación, yo como demandante tendré que narrarle los hechos, informarle quién es mi acreedor, qué tipo de documento suscribió, desde cuándo se hizo exigible la obligación y solicitar simplemente la prescripción de la obligación. Digamos que la prueba fundamental para poder demostrar o solicitar la prescripción ante un juez va a ser el mismo documento en donde conste de forma clara, expresa y exigible la obligación que se pretende hacer exigible. Entonces, estamos hablando básicamente de pruebas documentales. Bien, doctor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su asesoría. Bueno, Diana, muy querido, y un saludo especial a todas las personas que se conectaron. A ustedes que todavía están con nosotros, gracias por participar de este consultorio jurídico en las redes sociales. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube del Tiempo para recibir este y otros contenidos. También pueden consultar, cada martes estaremos haciendo un en vivo sobre un tema legal de interés y pueden consultar la nota del respectivo consultorio jurídico en eltiempo.com. Nos vemos en un próximo capítulo. Feliz tarde para todos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.